Hoy vamos a empezar con una serie de seminarios en relación al tema de Machine Learning. Primero vamos a estar conversando sobre conceptos y algunas aplicaciones que podemos ver en radioterapia. Esta va a ser la estructura general del seminario y primero vamos a hablar sobre la motivación. Últimamente hemos visto que las herramientas de inteligencia artificial han tenido aplicaciones a nivel mundial en todas las áreas, pero particularmente en el área de radioterapia, nosotros podemos observar que se han visto intentos de implementación. Sin embargo, todavía hay muchos obstáculos para una implementación completa. Pero, sin embargo, en los últimos años sí hemos visto un avance significativo. Aquí podemos observar 3 papers, los cuales vamos a estar conversando a lo largo de la mañana. Pero para poder entender estos papers es necesario saber una serie de conceptos los cuales definen la materia de la que estamos conversando. Una de las aplicaciones o las formas en las que la radioterapia se aplica en herramientas de Machine Learning es en la optimización del tratamiento, en la segmentación y atención de imágenes y en los controles de calidad de la física de radiaciones. Sin embargo, a medida que vayamos avanzando, podemos observar que varias nuevas áreas van a verse involucradas en este tipo de herramientas. Entonces, pero antes de iniciar o decir cuáles son las aplicaciones o que nos interesa en radioterapia, tenemos que hablar como tal de los conceptos que nos definen esas herramientas. Primero vamos a hacer una diferencia entre lo que es la inteligencia artificial y el Machine Learning, porque muchas veces las personas tienden a confundirlos o a pensar que son similares. Sin embargo, la inteligencia artificial siempre va a ser el macro, va a ser el área en donde nos vamos a desenvolver. Y esa inteligencia artificial va a estar definida como la capacidad de una computadora de realizar tareas que en principio son tareas del cerebro humano. Y la diferencia con el Machine Learning es que el Machine Learning es una subárea de la inteligencia artificial, es una aplicación. Y básicamente es un compuesto de distintos algoritmos los cuales tienen la capacidad de identificar patrones de datos y elaborar predicciones al respecto. Entonces, vamos a ver que básicamente para la implementación de estos modelos o de estos algoritmos hay una serie de pasos que vamos a tener que seguir. Y esto es de manera general para cualquier algoritmo de Machine Learning el cual nosotros queramos implementar. Estos pasos son la recolección de datos, posteriormente la preparación de los datos, luego el entrenamiento, la evaluación del modelo y mejorar el modelo. Es importante resaltar que la recolección de datos se genera de manera, vamos a decir, a la par con nuestro trabajo en radioterapia. Sabemos, como dijo el profesor anteriormente, que siempre que hacemos un tratamiento radioterapéutico vamos recolectando una serie de datos de los pacientes. Entonces, muchas veces lo utilizamos para análisis estadístico, pero esta es una manera de, entre esos datos, encontrar patrones los cuales nosotros mismos todavía no tengamos claros cuáles son las relaciones entre todos estos datos. La preparación de los datos es importante porque estos datos que vamos a utilizar, tenemos que traducirlos o ponerlos en el lenguaje que el modelo de Machine Learning habla. Entonces, en la primera parte, que es la recolección y preparación de datos, en la recopilación de los datos, estos datos que tenemos, vamos a hacerles pasar un filtro, como les digo, para traducir toda esa data en bruto que nosotros tenemos al lenguaje del modelo. Estos datos, una vez hayan sido preparados o hayan sido filtrados, vamos a tener que dividirlo en tres conjuntos. Los conjuntos de entrenamiento y validación son conjuntos los cuales vamos a decir que se intercambian entre sí. Es decir, es un conjunto global el cual la máquina de manera, bueno, eso también lo exigimos nosotros, el modelo de manera aleatoria va a guardar una serie de datos los cuales van a servir para entrenar el modelo y unos datos para la validación. La diferencia entre los datos de validación y el otro grupo, el grupo extra que vamos a tener, que es el grupo de prueba, es que en el grupo de prueba nuestro sistema nunca va a ver esos datos sino al momento de evaluarlo. Es decir, el entrenamiento y la validación van a interactuar. Vamos a entrenar, vamos a validar y una vez ya nuestro proceso de entrenamiento esté
listo, vamos a hacer la prueba con ese otro conjunto de datos que el sistema no ha visto. Esto nos permite entonces entrenar a nuestro modelo, pero para nosotros poder entrenar al modelo hay una serie de datos o una serie de parámetros los cuales nosotros tenemos que modificar o tenemos que prestar atención. Estos son llamados hiperparámetros, que están definidos como parámetros que son del sistema y deben de colocarse antes del entrenamiento. Uno de estos hiperparámetros más comunes es la tasa de aprendizaje. Vamos a ver que cualquiera de nuestros modelos va a tener un hiperparámetro que se define como la tasa de aprendizaje. Una forma fácil de ver este concepto de hiperparámetro es recordar cuando nosotros realizamos planificación inversa, tenemos que darle al sistema datos antes de que él haga los datos, el cálculo de optimización correspondiente. Entonces nosotros tenemos que colocar, por ejemplo, cuántos campos queremos en el tratamiento y a partir de eso, nuestro algoritmo de optimización nos va a dar el resultado correcto. Entonces básicamente eso es el símil de estos hiperparámetros. Entonces como podemos notar acá, esta tasa de aprendizaje puede tener distintos valores y de eso se trata el entrenamiento, buscar cuáles son los hiperparámetros óptimos al sistema que nos hagan que nuestro modelo se desenvuelva mucho mejor. Entonces, por ejemplo, si tenemos una tasa de aprendizaje muy baja, notemos acá que en este caso nuestros datos, la correlación entre ellos es muy cercana. Sin embargo, para todo lo que queremos predecir o todo lo que queremos toda la información que queremos sacar del modelo no está completa, porque como notemos, se quedan estancados en un mínimo local y no llegan hasta el mínimo de la función que realmente nos interesaría. Ahora, eso es en el caso si es muy baja, pero si tenemos una tasa de aprendizaje muy alto, la correlación entre los datos empieza a ser mucho mayor y no vamos a tener una relación tal de que podamos describir de la mejor manera el modelo que queremos predecir. Si subimos mucho más la tasa de aprendizaje, vemos que lo que obtenemos son saltos entre uno y otro de los datos y básicamente el modelo no va a rendir de manera eficiente. Finalmente, si tenemos una buena tasa de aprendizaje, como podemos notar, la correlación entre estos datos está un poco más cercana y sí nos permite describir en general todo lo que sucede con nuestros modelos. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que los modelos de Machine Learning normalmente son modelos de optimización. Los modelos de optimización tienen una particularidad que necesitan realizar iteraciones para lograr un objetivo. Entonces, como podemos notar, aquí tenemos una gráfica que es muy normal que ustedes la observen al momento de leer papers con respecto a Machine Learning o a inteligencia artificial, porque tenemos la época en función de la pérdida. La pérdida va a ser la diferencia entre lo que nosotros queremos predecir y lo que predice nuestro modelo. Y la época va a ser la cantidad de iteraciones o la cantidad de veces que ese problema de optimización va a correr en el sistema. Entonces, como podemos observar, entre las distintas tasas de aprendizaje, lo que a nosotros nos interesa es que a medida de que aumenten las épocas, nuestra función de pérdida tenga una caída, o nuestra función, sí, una caída abrupta, y en un momento, básicamente, los cambios que existan entre una época y otra no sean apreciables para ese error. Entonces, una vez sabido esto, entrenamos nuestro modelo y para saber qué tan bueno es ese entrenamiento, tenemos que hacer una evaluación de ese modelo. Cuando evaluamos un modelo de Machine Learning, vamos a tener que hay tres condiciones o tres escenarios que son los más frecuentes, que van a ser el underfitting, el overfitting y un fit óptimo. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, en este caso, vamos a suponer que nuestro modelo lo que hace es diferenciar entre los iconos de color azul y los iconos de color amarillo. Entonces, si tenemos, como les estuve comentando, en la parte de la preparación de datos, sabemos que tenemos tres conjuntos de datos, pero en esos tres conjuntos de datos, dos de ellos están agrupados en la parte de entrenamiento y uno de ellos es la parte de la prueba. Es la parte de la prueba porque nunca el modelo ha visto los datos de prueba sino al momento que se prueban. Entonces, si por ejemplo estamos en el caso de underfitting, podemos notar que nuestro modelo no tiene la menor idea de cómo discriminar entre los iconos azules y los iconos amarillos. Esto se traduce en que hay un alto error en el entrenamiento y además
hay un alto error en el test o en la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que yo entrené mi modelo, él no tuvo buenos resultados y en el momento que lo evalué con los datos de prueba tampoco tuvo buenos resultados. ¿En qué se traduce esto? En que mi modelo no es capaz de diferenciar esa única tarea que yo le encargué. También puede existir un caso donde estemos en el overfitting, que es el caso contrario al underfitting. En este caso, tenemos un bajo error en el entrenamiento. Eso quiere decir que nuestro modelo, con los datos del entrenamiento, los aprendió demasiado. Los aprendió tanto que al momento de hacer la comprobación con los datos de prueba, mi modelo es capaz de diferenciar exactamente cada una de las cosas que yo quiero diferenciar. Pero a la hora de la verdad, eso no me sirve mucho porque se me traduce un alto error en las pruebas. Y si yo estoy entrenando un modelo para observar datos nuevos de nuevos pacientes que van a entrar en el servicio, realmente a mí me interesaría que nuestro modelo tuviese un buen funcionamiento con estos datos desconocidos y no simplemente con los datos que yo le estoy entrenando o que le estoy dando para que él aprenda. Finalmente, queremos en cualquier modelo de Machine Learning caer en este escenario, que es el FIG óptimo. Este FIG óptimo va a ser descrito por un bajo error en el entrenamiento, pero también un bajo error al momento de probar esos datos nuevos o de enfrentarse a datos los cuales nunca ha visto el modelo. Como podemos notar, el comportamiento ahora del modelo, que es la raya roja, diferencia entre los dos iconos, entre los dos colores, y sin embargo hay partes en donde él no es capaz de diferenciar, pero eso es completamente normal porque, como sabemos, en cualquier problema de ciencia hay una incertidumbre asociada siempre a una predicción, a una medida. Entonces, nosotros podemos considerar que este tipo de errores o este tipo de cosas que están en el borde de la diferenciación de nuestro modelo es completamente normal y es aceptable, dependiendo obviamente también de las magnitudes de ese error. Entonces, básicamente así es como uno puede implementar un modelo de Machine Learning. Es importante resaltar que había un último paso que yo mencioné en el esquema que les di, y ese último paso es mejorar el modelo. Pero mejorar el modelo va de la mano con evaluar el modelo, porque en evaluar el modelo tú vas a observar qué eficiencia puede tener él. Y para lograr una mayor eficiencia tienes que ir cambiando esos hiperparámetros, tienes que ver distintos objetivos, los cuales te van a ayudar a que tu modelo sea más eficiente. Entonces, vamos a hablar ahora de cómo se clasifican estos algoritmos. Estos algoritmos básicamente van a tener 4 áreas, por decirlo de alguna manera, las cuales son aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje por refuerzo y deep learning. El aprendizaje supervisado básicamente se encarga en clasificar datos o hacer predicciones. Nosotros todo lo que le vamos a dar al modelo lo vamos a supervisar. Si yo a mi modelo le digo, yo quiero que tú me identifiques colores y este es el color verde, yo sé que todas las veces que yo voy a entrenar mi modelo diciéndole esto es verde y esto no es verde, yo coordino completamente estos datos. En el caso del aprendizaje no supervisado, que básicamente se utiliza para comprender las relaciones entre los conjuntos de datos, vamos a notar que hay relaciones entre parámetros los cuales nosotros no hemos notado. Entonces, le damos en bruto, por decirlo de alguna manera, todos estos datos y el modelo va a hallar relaciones entre los parámetros de esos datos. El aprendizaje por refuerzo básicamente se basa en recompensas o castigos para mejorar el modelo. Recuerden que todos estos modelos son modelos de optimización y van a tener una pérdida asociada. Si la pérdida es alta, yo le voy a decir a mi modelo, mira, estás fallando, no me gusta cómo estás actuando. Si la pérdida es muy baja, yo le voy a dar recompensas y le voy a decir a mi modelo, estás bien haciendo lo que estás haciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tres y este último que es el deep learning? Básicamente el deep learning es un conjunto de estos últimos 3 mencionados, pero en este caso utilizamos grandes cantidades de datos para hallar patrones. Entonces, hay muchos algoritmos que podemos encontrar, por ejemplo, en el aprendizaje supervisado tenemos los algoritmos de clasificación y algoritmos de regresión que nos van muy lejanos a algoritmos de cálculo que hemos utilizado en ciencia en los últimos años.
En el aprendizaje no supervisado tenemos lo que se llaman clustering o grupos para justamente hallar esas relaciones entre ellos y la búsqueda de patrones. En el aprendizaje por refuerzo tenemos algunos algoritmos como el Deep Q-Learning y el Q-Learning, los cuales son importantes en el sentido de que implementan estos mismos algoritmos, pero con esta modificación de que tienen el castigo y la ganancia al momento de las predicciones. También podemos encontrar los métodos de ensamble, que básicamente es nuevamente una combinación de los algoritmos anteriores. Entre ellos está el bagging, el boosting y el staking, y son algoritmos que nuevamente es simplemente implementar los algoritmos que normalmente se utilizan en cálculo, pero de una manera inteligente para, como les digo, optimizar ese problema que queremos. Y finalmente el Deep Learning. El Deep Learning básicamente es un conjunto de algoritmos que quieren, un conjunto de algoritmos los cuales trabajan con grandes cantidades de datos. Al trabajar con grandes cantidades de datos, se han desarrollado algoritmos como las redes neuronales, y esas tienen distintas formas y características, los autoencoders y las Adversarial Generative Networks. Entonces, como podemos observar, el Machine Learning no es simplemente un algoritmo o una implementación, es una serie de algoritmos y una serie de implementaciones, las cuales, dependiendo del problema que nosotros tengamos, vamos a escoger qué modelo necesitamos según el caso que tengamos. Entonces, vamos a decir de manera general, para que nos quede claro, tenemos que entender entonces que, nuevamente, la inteligencia artificial es entonces cualquier técnica que permite que la computadora replique una acción humana. Dentro de la inteligencia artificial, una manera de hacerlo es el Machine Learning. En este Machine Learning es la habilidad de una computadora de aprender una actividad que en principio sin ser programada explícitamente para ello. Y eso es muy importante porque normalmente en la ciencia y en la computación tenemos que todo lo que queramos que la computadora haga o el programa haga, tenemos que decírselo, tenemos que encontrar cuál es la forma de nosotros darle las indicaciones al algoritmo para que sea más eficiente y nos dé el resultado que nosotros queramos. Entonces, al no tener que ser programada explícitamente para algo, nos da demasiado poder en cuanto a investigar y descubrir cosas nuevas, las cuales no habíamos visto anteriormente. Y finalmente, el Deep Learning son básicamente algunos algoritmos que están inspirados en cómo funciona el cerebro humano con la capacidad de procesar grande cantidad de datos. Y el algoritmo de referencia en el Deep Learning van a ser las redes neuronales. Entonces, después de esta pequeñita introducción de cómo se manejan estos conceptos de inteligencia artificial, vamos a ver algunos algoritmos que son utilizados en radioterapia, pero con la aclaratoria de que estamos ante una herramienta, y una herramienta tenemos que utilizarla para lo mejor que sirva. Eso no quiere decir que con el uso de estos algoritmos tengamos que reemplazar lo que nosotros hemos venido haciendo desde hace bastante tiempo, sino esto es una forma más de optimizar este flujo radioterapéutico al cual estamos acostumbrados. Uno de los algoritmos más utilizados a nivel global son los árboles de decisión. Básicamente es un mapa de las posibles decisiones o resultados que pueden tener una serie de parámetros determinados. Entonces, como podemos observar, vamos a tener nodos de decisión donde vamos a tener dos alternativas, un nodo al azar, el cual son básicamente cosas estocásticas las cuales no vamos a controlar la manera de pasar, y finalmente los posibles resultados. Entonces, este tipo de algoritmos permiten a una organización o a un individuo comparar básicamente los costos, probabilidades y beneficios con relación a un tema. Un ejemplo en radioterapia es unas personas que realizaron básicamente sacaron un paper sobre la evaluación de cáncer de endometrio. En este paper ellos utilizaron distintos algoritmos de Machine Learning, pero en el momento de evaluar o de clasificar a los pacientes utilizaron árboles de decisión. Para entender este modelo, las variables que se escogieron fueron el estadio FIGO, la histología y el estadio patológico. ¿Por qué? Porque ellos notaron que había una relación entre estas tres cantidades, las cuales te daba bastante
vamos a decir, practicidad al momento de clasificar a las pacientes. Y cuando tú estás en un servicio donde has tratado más de 1000 pacientes a lo largo de todos los años, no es fácil diferenciar entre tanta cantidad de datos. Entonces, como podemos observar, tenemos un estadio FIGO menor o igual a 3.5 y unos parámetros asociados a esto. Si esto es verdadero, podemos observar que nuestro árbol de decisión va a tener una serie de resultados. Si es falso, va a tener una serie de resultados completamente distintos a los verdaderos. Entonces, esto es muy, vamos a decir, útil al momento de manejar grandes cantidades de datos de pacientes y clasificarlos en base a una variable la cual hemos venido anotando o guardando durante toda la historia del paciente. Otro ejemplo es de algoritmos, es el Random Forest. Básicamente el Random Forest es una combinación de los árboles de decisión. Ahora, en vez de yo tener un solo árbol de decisión, voy a tener distintos árboles de decisión. Y dependiendo de para qué yo quiera el algoritmo, vamos a tener una forma de interactuar con esos datos o con esas predicciones. En el primer caso, si lo utilizamos para clasificación, vamos a obtener que según lo que la mayoría de árboles decida, porque, o sea, tomando en cuenta que las predicciones van a ser sí o no, ¿verdad? Para englobarlas un poco más directas, si las predicciones van a ser sí o no, según lo que vote la mayoría va a ser la predicción del Random Forest. Y para casos de regresión la cosa ya cambia, porque en casos de regresión, estamos igual, una regresión lineal, no lineal. En este caso, la predicción va a ser el promedio de todas estas predicciones. Entonces también tenemos que observar que dependiendo de la naturaleza del modelo, también podemos tener distintos modelos, los cuales aplican distintos métodos. Entonces, básicamente, este problema de Random Forest es un problema completamente debugging, y el debugging está descrito como una forma de promediar modelos ruidosos. Pero en este caso, nosotros vamos mucho más allá que la definición de debugging, porque no solo son modelos ruidosos, sino que en este caso, o sea, no tenemos 2 o 3 modelos, sino que vamos a tener por lo menos 50 o 100 modelos, o sea, 50 o 100 alternativas relacionadas a estas dos predicciones. Un ejemplo en Random Forest es para la verificación de planes de tratamiento para cirugía, para radiocirugía. Básicamente, nuestro modelo, más allá de predecir si los planes de tratamiento van a ser aprobados o no, es un buen predictor para errores en las verificaciones de planes de tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un plan de tratamiento y yo lo paso por mi modelo y mi modelo me dice que el plan de tratamiento va a fallar, yo estoy casi seguro que el plan va a fallar. Entonces, yo no voy a hacer mi montaje de verificación, el cual conlleva un tiempo determinado para hacer esas medidas, cuando ya de por sí mi modelo, entrenado con mis mismos datos con los mismos datos de todas las radiocirugías que yo he hecho a lo largo de toda la historia del servicio. Yo no voy a perder tiempo en hacer esa verificación. Yo voy a hacer un plan el cual este modelo me diga, mira, sí va a estar verificado, pero que esté verificado por el modelo no quiere decir que vaya a funcionar. Esto es simplemente, como digo, una herramienta para ahorrar tiempo en ese caso. Entonces, como yo sé que mi modelo me dice, este plan va a ser aprobado, yo hago mi montaje experimental y compruebo ciertamente que mi modelo tenía la razón y que mi plan realmente está debidamente estructurado para funcionar. Y finalmente, el último algoritmo del que vamos a hablar es el algoritmo representativo del Deep Learning, que son las redes neuronales. Básicamente, una red neuronal es un modelo simplificado emulando la forma biológica en la que nuestro cerebro se comunica. En este caso, sabemos que una neurona tiene las dendritas donde van a recibir la información, el axón, que es donde se va a procesar toda esa información, el soma, disculpen, y el axón, donde vamos a transmitir esa información o ese impulso dependiendo de cuál sea. Entonces, básicamente, tenemos una función matemática que va a emular eso. Vamos a tener unas entradas, una información de entrada, vamos a tener una función de activación, que en este momento no vamos a hablar exactamente de qué es, pero
va a ser como una caja negra, van a pasar una serie de cosas dentro de ella y finalmente vamos a tener una salida o predicción. Entonces, básicamente, este va a ser el esquema general de una red neuronal. Nosotros vamos a tener unos datos de entrada, vamos a tener unas capas ocultas como una caja negra y una salida o una predicción. Utilizando el ejemplo anterior, si yo quiero que mi modelo me diga si es un color verde o no es color verde, en mis datos de entrada yo le voy a dar color verde, amarillo, azul, rojo, y me gustaría que dependiendo de lo que yo les introduzca en mis datos de entrada, en mi salida me diga la predicción si es verde o no. Entonces, el funcionamiento interno de esta red es gracias a estos 5 parámetros, que son estos datos de entrada, los pesos, que va a ser la importancia de cada una de esas entradas para la predicción, el bias, que es un error sistemático asociado al todo el sistema, que no vamos a dejar de tenerlo, la función de activación, que básicamente va a ser aquella que le va a decir al algoritmo si es o no es, o sea, si se activa o no la neurona. Y finalmente los datos de salida, que van a ser las predicciones correspondientes. Entonces, el funcionamiento de una neurona es básico. Tenemos nuestros datos de entrada, cada uno de estos datos de entrada le vamos a asignar un peso determinado. Esto va a ser una suma ponderada entre la multiplicación de los datos de entrada y los pesos. Y le vamos a sumar el bias, que sabemos que es este error sistemático asociado a todo el sistema. Luego, esta suma va a ir a una función de activación, que normalmente estas funciones de activaciones son no lineales. Eso nos da como el beneficio de que si, por ejemplo, esta suma es mayor o igual a 0, vamos a tener que es 1, es decir, la neurona se va a activar. Pero si es menor a 0, esta suma ponderada, entonces la neurona no se activa. Es decir, si yo introduzco un dato del color verde, la suma ponderada va a ser mayor o igual a 0. Entonces la neurona se va a activar y me va a decir, sí, es el color verde. Si yo introduzco el color azul, entonces nuevamente la función de activación va a ser 0. Entonces la predicción va a ser, no es verde. Básicamente, como les mencioné, todos los modelos de Machine Learning es un problema de optimización. Entonces, la predicción o la efectividad del modelo se basa en la actualización de los pesos. Y la actualización de los pesos es simplemente hallar el mínimo de la función. En cada una de estas iteraciones que yo les estaba comentando, o cada época, vamos a ir cambiando los pesos asociados a cada una de las entradas. Y una vez tengamos un peso ideal, será cuando alcancemos el mínimo de la función. Un ejemplo de esto, entonces, de estas redes neuronales en radioterapia es la segmentación automática de volúmenes para pacientes de braquiterapia. Entonces, tenemos que nuestro modelo fue entrenado con los datos de segmentación de radiólogos, los cuales son de entera confianza del servicio. Y estos datos de entrenamiento pasaron por 2 flujos o procesos distintos. El primero, se realizó la segmentación con el radiólogo A y esa segmentación pasó por una corrección del oncólogo radioterapeuta. Luego de que el oncólogo radioterapeuta realizó las correcciones debidas de esa segmentación, se utilizaron esos datos para entrenar el modelo. Luego se utilizó la segmentación de otro radiólogo y en este caso no fueron realizadas esas correcciones y también esa información se llevó a entrenar el modelo. Una vez nuestro modelo haya sido entrenado, entonces tenemos la segmentación del modelo de Machine Learning. Y es cómo nuestro modelo se va a desempeñar en disputa al desempeño de los radiólogos. Entonces, como podemos observar, estos son los resultados que ellos reportaron y podemos ver que hay una cercanía entre los volúmenes, los cuales delimitaron los dos radiólogos y nuestro modelo. Sin embargo, hago énfasis nuevamente que estos tipos de modelos no son para confiar plenamente en ellos. Recordemos que estamos hablando en el caso de braquiterapia. En el caso de braquiterapia tenemos que posicionar al paciente, colocarles los implantes y luego de colocarles los implantes tenemos que tomar imágenes y sobre esas imágenes hacer la segmentación y la debida planificación. Entonces, esto es una herramienta que nos va a permitir ahorrar tiempo, pero el ahorro de tiempo no quiere decir que
todo lo que nuestro modelo nos dé o nos entregue, vamos a confiar ciegamente en ello. Tenemos que simplemente tener criterio y utilizarlo hasta donde sea confiable. Pero más adelante de eso, recordemos que nosotros somos los responsables de nuestro trabajo. Entonces, no le vamos a confiar eso a algo que realmente no distingue entre la vida de una persona y un tratamiento bien hecho. Y bueno, básicamente esto ha sido todo de como este brief o esta pequeña introducción a lo que es el Machine Learning para aplicaciones en radioterapia. Y bueno, si tienen alguna pregunta. Ay. De nada. ¿Ninguna pregunta, no? Ok.